Muy buenas tardes con todos y con todas. Quisiera agradecer, antes de iniciar la sesión del día de hoy, al Centro de Estudios Constitucionales, al doctor Ernesto Blume Fortini, también a la doctora Susana Tábara Espinosa, que me han permitido la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes. El tema que se me ha asignado es un tema muy importante, además que ha tenido coyuntura, que estamos, digamos, dentro de una coyuntura en la cual este derecho, el derecho que el día de hoy voy a conversar con ustedes, se ha visto seriamente restringido, ¿no? Y me refiero básicamente al derecho a la libertad personal. Bueno, como les comenté, el día de hoy vamos a conversar sobre el derecho a la libertad personal y el derecho a la libertad de tránsito, que cobra mucha actualidad en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Rápidamente empezaremos la presentación señalando lo siguiente, hablando del derecho a la libertad personal. El derecho a la libertad personal es un derecho que, de acuerdo al profesor español José Fernández Segado, es un derecho que ha tenido un reconocimiento formal, digamos, desde épocas muy antiguas. Basta señalar que la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra en 1215, en el punto 37, ya reconocía que ningún hombre libre podrá ser detenido ni preso, ni perjudicado en cualquier otra forma, ¿no? Miren ustedes este documento, que en realidad es un antecedente de obviamente, de las constituciones europeas y que después se expandió a todo el mundo, ya mostraban un reconocimiento de la libertad, ¿no? Obviamente estamos hablando de una coyuntura histórica y política distinta, donde todavía no podíamos hablar de un enfoque de derechos fundamentales de carácter subjetivo de la persona, sino hablamos de estamentos, ¿no? De la sociedad. Sin embargo, para efectos históricos, como les he comentado, es interesante notar que ya la libertad, entendida como libertad corpórea, libertad física, ya había sido reconocida en este documento histórico, ¿no? Asimismo, cuando hablamos, ya digamos, en la época moderna del derecho a la libertad, notamos que también va unida a la seguridad personal. Y en los instrumentos internacionales de derechos humanos actuales está reconocida, ¿no? En todos ellos está reconocida. Por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el artículo 5, también en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, en el artículo 6, y asimismo hay un instrumento muy importante que es la observación del Comité de los Derechos Humanos, la observación general número 35, emitida el año 2014, donde justamente se analiza todo lo que es el derecho a la libertad personal, ¿no? Cuando hablamos de la libertad personal, como les comenté, hablamos también de la seguridad personal. ¿Qué nos ha dicho el Comité de los Derechos Humanos? La libertad, en efecto, se refiere al ámbito corpóreo, al ámbito físico, pero cuando habla de la seguridad, dice el Comité de los Derechos Humanos, se refiere a la protección contra cualquier agresión física o psicológica, por lo que tendría más vínculo con el derecho a la integridad personal. En esa medida, solamente nos vamos a abocar el día de hoy a hablar sobre la libertad personal. Ahora bien, cuando hablamos del derecho a la libertad personal, hay que señalar que este derecho fundamental es valioso porque por sí mismo, en realidad, permite además el ejercicio de otros derechos fundamentales. Que una persona pueda ejercer de manera física libremente cualquier acción permite además que pueda ejercer otros derechos, ¿no? Y viceversa, las personas que están, pues, recluidas, ¿no? Con pena privativa de libertad, no solamente están impedidas de ejercer su derecho a la libertad personal propiamente dicho, sino también otro tipo de derechos, ¿no? Llámese derechos políticos, obviamente derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, como yo les señalé, cuando hablamos de libertad personal, lo que dice en realidad los tratados internacionales que se han señalado anteriormente y también el Comité de los Derechos Humanos, así como la abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere que la libertad personal alude a la libertad corpórea, es decir, a la ausencia de confinamiento físico. Muy bien. No hablamos de una libertad general de acción. Eso es muy importante porque ya con esta definición marcamos una pauta, establecemos un derrotero y sabemos de que cuando hablamos de libertad personal, para todo el desarrollo que viene en adelante, hablamos de libertad física o libertad corpórea.
Ahora, ¿cuáles, digamos, los actos que de manera clásica vulnerarían este derecho fundamental? Todo aquello que implique una privación ilegal de libertad, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de las detenciones en dependencias policiales, las prisiones impuestas después de una condena, los arrestos domiciliarios. Ahora, no solamente a situaciones vinculadas con el derecho penal, también, por ejemplo, situaciones de hospitalización involuntaria, por supuesto que sí. El caso de los niños, niñas y adolescentes en abandono, cuando son recluidos en internamiento en instituciones de protección, ¿no? Cuando existe inclusive casos que ha visto el Comité de Derechos Humanos sobre confinamiento en zonas restringidas de un aeropuerto, etcétera. Ahora, en el caso de las personas privadas de libertad, ellas de por sí ya están privadas de libertad, pero todavía se les podría restringir aún más la poca libertad personal que pueden tener al interior de la prisión, por supuesto que sí. Imagínense ustedes estos regímenes de aislamiento que existen, ¿no? Cuando se sanciona a un preso por incumplir determinadas directivas, ¿no? Con estos confinamientos que de por sí son ilegales, de mantener a una persona aislada de cualquier contacto humano. Esto en realidad, obviamente, es una limitación adicional e ilegal que ya se produce a su derecho a la libertad personal. Ahora bien, un poco aterrizando a nuestra realidad, la Constitución Política de 1993, en el artículo 2, inciso 24, literal F, cuando menciona que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, en consecuencia, establece diversas garantías que, dada la importancia de las mismas, vamos a desarrollar. En primer lugar, habla de que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por el juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Menciona también que la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Pueden ver en la presentación, hay determinadas palabras, determinadas frases que están subrayadas con rojo. Esto es porque obedece a que ha sido la última modificación que ha tenido este artículo, modificación constitucional que se produjo en mayo del 2017 y que es de relevancia, es de actualidad, como lo vamos a ver más adelante. Finalmente, el último párrafo de este artículo, de este literal F, menciona de que estos plazos, el plazo de 48 horas para que las personas detenidas en flagrancia puedan ser puestas a disposición del juzgado, no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y además delitos cometidos por organizaciones criminales. Esta novedad también ha sido una inclusión del legislador el año 2017, que amplía, por cierto, el supuesto de casos para los cuales la detención preventiva en flagrancia puede ser mayor a, puede ser hasta 15 días, ¿no? Ahora bien, una primera pregunta que surge a partir de lo que hemos señalado es, en primer lugar, habría que hablar de que el plazo ahora es de 48 horas para que las personas que han sido detenidas en flagrancia delictiva puedan ser puestas a disposición del juzgado. Antes eran 24 horas, antes de esta modificación constitucional, como bien ustedes saben. La pregunta sería, ¿24 horas no era suficiente? ¿Cuál es la explicación? Bueno, les comento un poco que la norma que da origen a esta modificación constitucional, que es la ley 30.558, mencionó entre su exposición de motivos y en el proceso parlamentario de su aprobación de que la policía por unos protocolos determinados de actuación, en los cuales se señalan que ante una actuación, ante la comisión de un delito y su detección en flagrancia delictiva, las autoridades policiales están encargadas de realizar diversas diligencias, como la que brevemente señalamos, ¿no? El levantamiento de actas respecto a la detención, de la incautación que puede tener el presunto delincuente, de los objetos que pueden tener, registro de bienes, de ahí la conducción del detenido a la comisaría, el traslado del detenido hacia la dependencia legal del Ministerio Público, examen de reconocimiento médico legal,
prácticas judiciales especiales de acuerdo a la comisión del delito. Por ejemplo, si hablamos de un delito donde se ha utilizado arma de fuego, se requiere un peritaje de absorción atómica, operatividad del arma, balística, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que definitivamente, perdón, el plazo de 24 horas no era suficiente para poder llevar a cabo, para que la policía y la fiscalía pudieran realizar su cometido, ¿no? La investigación eficiente del delito. Pero además, no solamente esto digamos, tiene una explicación teórica, sino que esta modificación constitucional también se basa lamentablemente en situaciones reales que se vieron, pues, que se produjeron, ¿no? ¿A qué me refiero con situaciones reales? Miren ustedes, esta es una noticia del año 2016, en este caso del portal Perú 21, donde se menciona de que había pues una banda delictiva en Lima Norte denominada Rápidos y Furiosos. ¿Qué ocurrió? La policía estuvo detrás de esta banda delictiva, siguiéndole los pasos, haciendo las indagaciones respectivas, recopilando información, y cuando los intervinieron, en flagrancia es que finalmente pasaron pues esta información a la fiscalía. ¿Qué ocurrió con la fiscalía? La fiscalía tomó en cuenta la investigación, pero al momento de presentar el caso ante el juez ya habían pasado las 24 horas. ¿Qué hizo el Poder Judicial ante esa situación? Simplemente se dejó ir a estas personas investigadas, a los miembros de esta banda criminal. Y ahí fue interesante porque ustedes pueden ver esta noticia públicamente. Las autoridades policiales y fiscales se responsabilizaron al otro por esta situación, ¿no? Entre estas cosas se mencionó de que justamente no existió el tiempo adecuado para recabar las pruebas necesarias para acreditar que esta banda criminal, entre otras cosas, por ejemplo, también cometían narcotráfico, ¿no? Entonces, esa es una de las razones que finalmente llevó, como les comento, a que se produzca esta modificación constitucional, que lo que ha generado en la actualidad es que el plazo, digamos, de detención en flagrancia delictiva y para la puesta en disposición de la persona detenida al juzgado es de 48 horas. Muy bien, pero no solamente esa es la novedad que nos plantea el artículo 2, inciso 24, literal F de la Constitución. También tenemos que la norma constitucional modificada menciona el plazo estrictamente necesario. Y esto es interesante porque hablamos del plazo estrictamente necesario, tenemos que hablar necesariamente del precedente Guillermo Ruiz de Anderas emitido por el Tribunal Constitucional en el año 2007. ¿A qué se refiere con este concepto de plazo estrictamente necesario? Se refiere a lo siguiente: cuando se realizan unas diligencias con personas detenidas, en realidad el plazo máximo que se puede, digamos, de detención que puede existir es el plazo que se está señalando en la norma, 48 horas. Pero este plazo no necesariamente se va a cumplir en todos los casos. Imagínense ustedes que se haya pues atrapado en flagrancia delictiva a personas que recién cometían pues un hecho delictivo, ¿no? Que no tenían antecedentes, que no tienen mayor pues historial delictivo, que prestaron su colaboración, emitieron sus declaraciones, etcétera, etcétera. En esos casos no es necesario esperar que se cumplan las 48 horas para poder derivar al detenido al juzgado. Porque de hacer eso, de esperar que se cumpla ese plazo, estaríamos vulnerando lo que el tribunal bien ha señalado como el plazo estrictamente necesario, que evidentemente ya es una norma constitucional. Muy bien. Ahora, yo les comento un caso. El tribunal emitió este precedente en 2007, pero estos casos ya han aparecido en la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución, y tenemos que en la sentencia 1780-2015 habeas corpus, el tribunal se ha mencionado y justamente ha resuelto un caso referido al plazo estrictamente necesario. ¿Este caso a qué se refiere? Eran estudiantes universitarios que tomaron a modo de protesta a la Universidad Nacional Micaela Bastidas en Apurímac, y en esta situación la Policía Nacional irrumpe a raíz, digamos, por la convocatoria
de las autoridades que habían sido elegidas recientemente. Entonces, llevan a cabo pues las detenciones, hay resistencia, hay heridos. ¿Qué ocurre después? Lo que señala el tribunal en esta sentencia es interesante. Como yo les expongo en estas diapositivas, he copiado los párrafos íntegros para poder tener una mejor idea. Ocurre más o menos que tomaron en las declaraciones, hicieron las diligencias respectivas, la Policía Nacional, ¿y qué pasó? Que luego de haber agotado las diligencias respectivas, los detenidos se quedaron, o las personas que habían sido detenidas se quedaron dentro de las 24 horas. Por cierto, esa sentencia fue resuelta de acuerdo con la legislación anterior que establecía que el plazo de detención en flagrancia máximo era de 24 horas hasta que la persona pueda ser puesta a disposición del juzgado. Entonces, lo que el tribunal determinó acá es que ya la policía, habiendo hecho las diligencias necesarias y habiendo ya recabado la información competente y dentro del marco de sus atribuciones, permitió que estos detenidos cumplieran las 24 horas, lo que evidentemente vulnera el plazo estrictamente necesario. Si ya las personas habían sido detenidas y ya se habían hecho las diligencias respectivas para que puedan finalmente ser pues, trasladadas al juez, para que puedan ser derivadas al juzgado, no era necesario esperar a que se cumplan las 24 horas. Entonces, es más, el caso es interesante porque lo que menciona el Tribunal Constitucional es que en el proceso de habeas corpus que presentaron a favor de estas personas detenidas, de estos estudiantes detenidos, fue gracias al juez de primer grado de instancia que liberó a las personas detenidas. No fue que se cumplieron inclusive las 24 horas, sino que el juez liberó a las personas, a estos estudiantes que estaban detenidos. En ese sentido, el tribunal, en esta sentencia interesante, declaró que fundada la demanda porque se había vulnerado el plazo estrictamente necesario. Este es entonces un concepto nuevo que también ya forma parte de la norma constitucional, en este caso del artículo 2, inciso 24, literal F. Y como ustedes pueden ver, puede ser invocado en el marco de un proceso judicial. Muy bien. Dicho esto, y dado pues que tenemos un tiempo breve para poder conversar sobre estos temas que son en realidad muy interesantes y son variados, vamos a tratar de acotar a situaciones, digamos, a algunos temas más importantes que considero que podríamos conversar el día de hoy. En ese sentido, cuando hablamos de la libertad personal, también es necesario hablar, ya hemos hablado del concepto, hemos hablado de la definición a nivel internacional, hemos hablado de lo que dice la Constitución actual sobre el tema de la detención, las modificaciones que se han dado recientemente. Ahora, también corresponde hablar cuándo se produciría la vulneración de la libertad personal y qué tipos de vulneración existen. De acuerdo a la doctrina, podemos hablar de dos tipos básicamente. Actos de privación de libertad. ¿A qué se refiere con actos de privación de libertad? Aquellos en los que existe una afectación grave e intensa de la libertad personal. Es decir, acá hablamos de una situación que definitivamente impide el ejercicio del derecho fundamental y que además exige por parte de las autoridades, obviamente, que emiten esta, digamos, privación de libertad, a establecer, pues, si esta medida es razonable y finalmente si es proporcionada, ¿no? Como un ejemplo, evidentemente, en este tipo de casos podemos hablar de la prisión preventiva, un ejemplo clásico de acto de privación de la libertad. ¿Y qué otro tipo de actos de vulneración de la libertad existe? Existe lo que se llaman los actos de restricción de la libertad, que a diferencia de los actos de privación de la libertad, más bien aluden a aquellas limitaciones de la libertad de carácter leve, breve y poco intenso. Esto tiene que ver evidentemente con un tema temporal también. Pero además, estas medidas tienen la finalidad de efectuar determinadas averiguaciones al mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Por ejemplo, un acto de restricción de la libertad es lo que nosotros hemos vivido, muchos de nosotros, muchos de ustedes, muchos de nosotros, en estos días en los que se ha declarado pues una emergencia sanitaria. Y me refiero básicamente a los controles de identidad que están regulados en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Cuando hablamos de los controles de identidad,
Hablamos, pues, de atribuciones expresas dirigidas a la Policía Nacional del Perú que podrían concurrir con la Fiscalía, en las cuales lo que buscan es finalmente identificar a los ciudadanos, identificar además si existe la posible comisión de un hecho delictivo y además prevenir la comisión de delitos. Esta es una medida interesante porque en realidad sobre este tema no existen muchos estudios en nuestro país. A nivel comparado, sí, porque ha sido una figura muy utilizada. Pero como les digo, lo hemos visto muchas veces en televisión estos días, en todo este tiempo en que está durando la emergencia sanitaria, ¿no? La policía, inclusive el ejército también están aplicando controles de identidad. Es lo interesante porque en el caso del ejército no habría una norma que regule finalmente cuál sería la potestad para que puedan hacer estos controles de identidad, a diferencia de la policía. Muy bien. Ahora, estos actos son actos de restricción. ¿Por qué? Porque la limitación a la libertad es breve. En principio, lo que hace el control de identidad es exigir a la persona que muestre su identificación y de no tenerla la llevan a la comisaría de dependencia policial más cercana y en esta dependencia policial se va a averiguar la identidad de la persona. Y solamente puede estar por un periodo no mayor a 4 horas. En todo caso, la libertad personal, en efecto, como otros derechos fundamentales, no es un derecho absoluto. Entonces, existen dos requisitos para poder establecer restricciones a la libertad personal. En primer lugar, las medidas restrictivas o limitativas del derecho a la libertad personal deben estar establecidas en una norma con rango de ley. Y en segundo lugar, la aplicación de la medida debe obedecer a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ahora, ya habiendo, digamos, visto de manera general los tipos de vulneración que se pueden dar a la libertad personal, como son los actos privativos de la libertad y los actos restrictivos de la libertad, y los ejemplos que hemos visto de manera muy general, como es la prisión preventiva en un caso y el control de identidad en otro, corresponde analizar con mayor detalle el tema de la prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque justamente la prisión preventiva ha sido un tema muy discutido, especialmente en esta coyuntura de emergencia sanitaria. Como ustedes sabrán, se estarán más informados que yo, actualmente existen muchos procesos penales en donde los imputados, los principales imputados que cuentan con medidas de prisión efectiva, están solicitando el cese de esta prisión efectiva a raíz de la situación de emergencia sanitaria que vivimos, que también vamos a conversar el día de hoy. Muy bien, pasaremos a ver entonces lo referido a lo que es la prisión preventiva. En realidad, el tema de la prisión preventiva, básicamente los requisitos, ustedes los conocen mejor que yo, están ya establecidos en el Código Procesal Penal, en el artículo 268, y básicamente se refieren a tres, ¿no? Existencia de fundados y graves elementos de convicción, el tema de la prognosis de pena o que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad y el famoso tema, el famoso criterio referido al peligro procesal, ¿no? La posibilidad de eludir la acción de la justicia por parte del imputado, lo que se conoce como peligro de fuga, o la obstaculización de la averiguación de la verdad, lo que es el peligro de obstaculización. Otro dato interesante que podemos conocer en el marco de esta medida privativa de la libertad es el tema de los plazos. Fíjense ustedes, el plazo de la prisión preventiva, de acuerdo al Código Procesal Penal, está regulado en los artículos 272 y 274. En el plazo del proceso común ordinario de la prisión preventiva es de 9 meses. Puede ser prolongado 9 meses más y en total hacen 18 meses. En los casos en los que el proceso es complejo, por complejidad, podemos aludir a diversos criterios, ¿no? El número de personas investigadas, la cantidad de delitos que también son materia de investigación. El plazo ordinario es de 18 meses. Y la ampliación también puede ser por otros 18 meses más, lo que hace un total de 36 meses. ¿Cuánto es 36 meses, doctores y doctoras? Estamos hablando de 3 años. Para finalizar, la norma procesal también nos indica
que en situaciones de criminalidad organizada, el plazo que puede cumplir la prisión preventiva puede ser de 36 meses, que pueden ser prorrogados por 12 meses más. Estamos hablando de 48 meses. Estos 48 meses harían un total de 4 años. O sea, a una persona que se le imputa la comisión de un delito como parte de una organización criminal podría estar con una prisión preventiva de acuerdo a la norma procesal durante 48 meses. Cuando hablamos de la prisión preventiva, ya digamos aspectos que nos atañen respecto a los derechos fundamentales involucrados, eh, tenemos que hablar necesariamente que la prisión preventiva no es una pena adelantada. Esto es algo que ya se ha reiterado, pero que lamentablemente muchos operadores jurídicos todavía no internalizan. La prisión preventiva es una medida estrictamente cautelar, es una medida provisional, que lo que busca es garantizar el éxito, el cumplimiento de la sentencia final. Pero justamente porque no es una pena adelantada, acá no se puede vulnerar la presunción de inocencia, ¿no? Ante situaciones de delitos graves, muchas veces el clamor popular es la aplicación de la prisión preventiva, lo que evidentemente desde cierto enfoque puede ser razonable. Pero también es interesante ver la otra cara de la moneda, como yo les voy a exponer en un rato. Existe lamentablemente un abuso de la prisión preventiva. Ahora, también es cierto, y es lo que está pasando actualmente, la prisión preventiva, justamente porque es una medida cautelar, también se caracteriza por ser provisional, es decir, si en el marco de una prisión preventiva dictada cambia la situación del sujeto, cambian las circunstancias, las razones que dieron origen a la prisión preventiva, también puede cambiar esta medida cautelar por otra menos lesiva de la libertad personal. ¿A qué me refiero? Si una persona se le ha dictado prisión preventiva, es posible que más adelante pueda solicitar la variación de la misma, por supuesto que sí. Imagínense ustedes, una persona que cumple con todo lo que establece el juzgado, que muestra mayor información, acredita posteriormente la situación de arraigo, etcétera, etcétera. Válidamente podría variar su situación de prisión preventiva a una medida de comparecencia restringida. Ahora, lo que les quería comentar, cuando hablamos de prisión preventiva, hablamos definitivamente de una situación de abuso. ¿A qué me refiero? Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 había señalado que a nivel de las Américas, ojo, estamos hablando de varios países en el que nos incluimos, existía una mala utilización de la prisión preventiva, ¿no? Entre otras cosas, en la medida que estaba siendo utilizada como una pena adelantada. Entonces, una de las conclusiones a las que llegó este informe es que exhortó a los países a adoptar medidas alternativas a la prisión preventiva, ¿no? Y que puedan además cumplir los mismos fines, como es el arresto domiciliario, la comparecencia restringida, etc. Y esto cobra mucha importancia en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Fíjense ustedes, en el Instituto Nacional Penitenciario, a enero de este año, nos da la información de que existen 96.145 personas que se encuentran en establecimientos penitenciarios, de las cuales 35.341 son procesados y 60.804 tienen sentencia condenatoria. Estamos hablando más o menos un poco más de un tercio son personas recluidas con prisión preventiva. Ahora, otro dato importante. La diferencia entre la capacidad de albergue y la población penal es de 56.008 internos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Estos 56.008 internos no deberían tener cupo en el sistema penitenciario. Es decir, ellos no deberían estar, porque ellos superan la capacidad del sistema penitenciario actual. Estamos hablando del 140%. Pero un dato más interesante y más preocupante aún, actualmente el establecimiento penitenciario más asignado es el de Chanchamayo, la Merced, que cuenta con una sobrepoblación de 558%. 5 veces más o menos su capacidad. Pero esta realidad
ya cruda de por sí, se ha sumado otra, que es la situación de emergencia sanitaria en que vivimos. Como bien ustedes saben, desde el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado al coronavirus, al COVID-19, como una pandemia. Y esto, evidentemente, ha generado pues una hecatombe en nuestra sociedad y desde diversos ángulos, desde diversas aristas, se han tomado acciones. En el caso de los organismos supranacionales de protección de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana, emitió una resolución muy interesante, que es la 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. ¿Qué cosa ha hecho la Comisión en esta interesante resolución? Ha establecido determinadas recomendaciones a los estados parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos para poder afrontar de lleno esta situación de emergencia sanitaria en la que vivimos. Entre varios aspectos, el que llama la atención a efectos de la clase del día de hoy es la siguiente. Fíjense ustedes, en el párrafo 45, la Comisión Interamericana menciona que los estados deben adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de libertad, le hace cárceles, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar a aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a COVID-19, ¿no? Principalmente personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes. Ya entonces tenemos un instrumento jurídico internacional, una recomendación que directamente compele al Estado peruano a poder actuar frente a esta situación de pandemia que vivimos. Y en el marco de los establecimientos penitenciarios, claramente la Comisión Interamericana está diciendo que las situaciones de prisión preventiva deben ser reevaluadas a fin de garantizar la salud de esta población penitenciaria. Y en esa línea también la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó una declaración el 9 de abril de 2020 y de la misma forma ha señalado la Corte Interamericana la necesidad de reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y disponer en forma nacional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad. Como ven, doctores, doctoras, en este caso es interesante porque más allá que nosotros hayamos tenido pues una realidad caótica con respecto al uso de la prisión preventiva y sobre la sobrepoblación y el hacinamiento de las cárceles, se suma esta coyuntura, esta emergencia sanitaria del COVID-19. Y ante esta situación, estos organismos supranacionales de derechos humanos nos compelen a actuar con mayor énfasis en la tutela de los derechos de las personas vulnerables, como son las personas privadas de libertad. Y exige además poder garantizar la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. Ojo, esto no quiere decir bajo ningún contexto, bajo ninguna circunstancia, que estas personas sean inocentes. Estamos hablando únicamente de las medidas que establecen digamos, la presencia del imputado en el proceso. Por eso existen medidas alternativas a la prisión preventiva que se pueden aplicar. Y si ustedes se fijan en la página web del Poder Judicial hay información interesante sobre este tema. Por ejemplo, en este expediente el 27/2009, el caso del señor Urbina Chávez, está procesado por lavado de activos, se emitió una resolución 40 del 2 de junio del 2020, en el que finalmente el señor estaba pidiendo la cesación de la prisión preventiva impuesta en su contra, y en este párrafo lo que hizo pues el órgano jurisdiccional, en este caso el segundo grado, si no me equivoco, analizó la situación del señor y reconoció que este procesado pertenece a la población vulnerable reconocida por el Ministerio de Salud respecto al COVID-19. Y en razón a ello es que justificó finalmente la variación de la prisión preventiva a otra medida alternativa. Si no me equivoco, que en este caso se aplicó lo que es el arresto domiciliario. Pues bien, estimados doctores y doctoras, hasta este punto hemos visto pues una medida muy importante, la clásica, digamos, medida que restringe la libertad personal como es la prisión preventiva.
Ahora, lo que importa resaltar, digamos, para efectos de la clase de hoy es que más allá de las críticas que siempre han existido respecto a esta medida de la prisión preventiva y al abuso que existe en su aplicación frente a esta pandemia del coronavirus del COVID-19, ya existen pues pronunciamientos de, de los órganos supranacionales exigiendo la aplicación de medidas alternativas, ¿no? Y en esta línea, por cierto, también pues toma mucho realce, toma también interés el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de hace 2 semanas, si no me equivoco, en el que también emitió una sentencia muy interesante que recomiendo su lectura, en la cual declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, ¿no? Con obligaciones muy expresas a cumplir en los años venideros. Es decir, lo que podemos hablar ahora es que los estados, y en este caso los organismos de administración de justicia, también están tutelando los derechos fundamentales de esta población vulnerable frente a esta epidemia de COVID-19. Ahora bien, como les comenté, dada pues la inmensidad de temas que pueden surgir sobre el derecho a la libertad personal, pero el tiempo reducido que tenemos para nuestra exposición, hemos escogido otro tema interesante del que vamos a conversar a continuación, y que es la limitación de la libertad personal en estados de excepción. Como también lo estamos viviendo ahora, ya sabemos lo que es un estado de excepción, lo hemos vivido por estos meses, ¿no? La regulación está prevista en la Constitución, el artículo 137 establece que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso, los siguientes estados de excepción, ¿no? En primer lugar, hablamos del estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de circunstancias que afecten la vida de la nación. Y acá expresamente la norma constitucional nos dice que los derechos que pueden ser suspendidos en un estado de emergencia, sin duda, es la libertad y seguridad personales, ¿no? Y también menciona inclusive la libertad de reunión y libertad de tránsito. Por su parte, un estado de sitio, que es el otro estado de excepción que existe en nuestra regulación constitucional, cuando, cuando se aplica el estado de sitio en caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, convención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe. A diferencia del caso anterior, donde la propia norma constitucional establece qué derechos fundamentales se van a restringir, en este caso, expresamente la declaración de estado de sitio tiene que señalar cuáles son los derechos que se deben restringir, ¿no? Y acá el plazo es de 45 días que puede ser prorrogables. Lo que me interesa señalar con ustedes, más que todo, bueno, acá tenemos en esta lámina algunas, digamos, comparaciones en lo que es un estado de emergencia y un estado de sitio. Como se dan cuenta, los supuestos son distintos, ¿no? En el caso de los derechos suspendidos, también hemos comentado que el estado de emergencia, claramente la Constitución establece cuáles son los derechos que pueden ser suspendidos, mientras que en el estado de sitio no se establece con precisión, sino que esto se verá en cada caso concreto. El plazo también es distinto y las particularidades en uno u otro caso son que en el primero, en el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas pueden asumir el orden interno y en el caso del estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho, ¿no? Pues bien, lo que me interesa conversar con ustedes es lo que estamos viviendo en la actualidad. Este estado de emergencia a raíz de las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Bueno, en realidad, estamos viviendo, ¿no? Una situación de emergencia sanitaria que nos ha cambiado la vida definitivamente y que nos va a cambiar la vida a futuro. Bueno, lo como les comentaba hace un rato, bueno, estas son las diferencias que pueden existir entre los estados de excepción que están regulados en nuestra Constitución. El estado pues, de emergencia, el estado de sitio, son distintos. Como lo pueden ver, en unos casos responden a supuestos distintos. En un caso puede ser la perturbación de la paz o del orden interno, catástrofe o graves circunstancias. En el otro, sobre invasión, guerra exterior, guerra civil. Derechos suspendidos. En el primer caso, en el estado de emergencia,
La propia Constitución establece expresamente cuáles son los derechos que pueden ser suspendidos, mientras que en el estado de sitio, al contrario, no se señala, se establece que para cada situación concreta se van a señalar qué derechos se restringen o suspenden. Los plazos también son distintos, en el estado de emergencia son 60 días, que pueden ser prorrogables por otro decreto, mientras que en el estado de sitio son 45 días, y la prórroga requiere aprobación del Congreso. Entre las particularidades tenemos que en el estado de emergencia las Fuerzas Armadas pueden asumir el orden interno, si así lo considera el presidente, ¿no? En el caso del estado de sitio, al decretarse dicho estado, se reúne el Congreso de pleno derecho. Lo que yo quería comentar con ustedes es, pues, lo siguiente. Hemos estado viviendo todos nosotros una coyuntura eh, lamentable por esta situación, por esta emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, que nos ha cambiado la vida y que definitivamente nos va a cambiar a futuro, ¿no? Eh, pero lo que yo quería hablar con ustedes concretamente el día de hoy son algunos aspectos vinculados con el ejercicio de la libertad personal que en realidad podemos observar, podemos criticar, en la medida que ya hemos visto, digamos, su aplicación, además con el ánimo finalmente de eso, de poder analizar los errores y poder no repetirlos a futuro, ¿no? En ese sentido, como ustedes saben, desde marzo de este año es que se han aplicado pues, el estado de emergencia a nivel nacional por esta pandemia, ¿no? Y ha sido prorrogado de manera sucesiva, y la última prórroga de esta situación, digamos, es hasta el 30 de junio. Esta declaratoria de estado de emergencia definitivamente implicó la restricción del derecho a la libertad y seguridad personales, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito. Muy bien. Bueno, nosotros lo vivimos a diario, ¿no? Todas estas limitaciones que tenemos para poder, pues, salir a la calle, no podemos encontrar tiendas como antes lo hacíamos, las colas, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les comenté, yo quiero enfocarme en algunos supuestos concretos que hemos vivido y, digamos, sobre los cuales tenemos que aprender diversas enseñanzas. El primero es el siguiente. En este decreto supremo, el 057-2020 de la PCM, cuando se amplió el estado de emergencia, en ese momento también se estableció esta inmovilización social obligatoria, pero además salidas diferenciadas de personas de sexo masculino, ¿no? Los lunes, miércoles y viernes, las personas de sexo femenino. Yo les comenté, y de hecho está en la lámina, que cuando hablamos de la restricción a la libertad personal, tenemos que analizar dos cosas. Principio, que esté pues en una norma con rango de ley en principio, y segundo, que sea razonable y proporcional. Esta medida evidentemente no está en una norma con rango de ley, pero está reconocida en la Constitución. Y expresamente la Constitución permite que la declaratoria del estado de emergencia, ¿no?, establezca además que la libertad personal pueda ser suspendida. Hasta ahí no habría ningún problema. Cuando hablamos del segundo criterio de la razonabilidad y proporcionalidad de medida, ahí sí considero, salvo mejor parecer, que esta medida de las salidas diferenciadas en realidad tenían problemas. En primer lugar, la idea que subyace a toda esta limitación a la libertad personal era garantizar la salud de la población. En ese sentido, se habló y se comentó que solamente una persona por grupo familiar tenía que salir a hacer las compras, a hacer, bueno, las diversas gestiones que podrían realizarse en estos días, y los demás tendrían que estar en casa, ¿no? En este contexto es que se da estas salidas diferenciadas, y inclusive se mencionó que en otro país, que si no me equivoco era Panamá, se había aplicado una medida similar. Pero claro, como les comenté, habría que analizar desde el punto de vista de la racionalidad y la proporcionalidad si esta medida era la más adecuada. En primer lugar, lo que mencionaban pues, ciertos sectores, y mencionaban de que, bueno, en realidad jefes de hogar en muchos hogares no solamente son varones, sino también son mujeres.
Entonces, en muchos casos, es más, son mujeres mayores y las demás personas de la casa eran menores de edad. Entonces, esta limitación en realidad restringía de manera desproporcional la libertad personal. Porque imagínense ustedes, este, una jefa de hogar, ama de casa, que tenía que hacer las compras el día de hoy, ya no podía salir mañana. Y si se le había olvidado algo, bueno, qué pena, tenía que esperar 2 días, ¿no? Pero no solo eso. Fuera de este contexto, se han dado situaciones lamentables que han sido noticia a nivel internacional. Y me refiero básicamente a lo siguiente. Y esto fue un tema que en su momento se habló, pero que después, al momento de aplicarse, se tergiversó totalmente. Cuando se hablaba de salidas diferenciadas de varones y mujeres, en ningún momento, estoy seguro, los propulsores de esta normativa se pusieron a pensar de la comunidad LGTBI y de las mujeres transgénero, definitivamente. Cuando se dio la entrevista al ministro del Interior en su momento, mencionó que los policías no tenían, en realidad, no tendrían que hacer ninguna evaluación, sino que bastaba con digamos, la visualización de la persona, ¿no? Con mirarla, para simplemente entender si era hombre o era mujer. Eso en su momento lo dijo en una entrevista y de verdad se escuchaba, y eso escuchaba incredulidad. Bueno, pasó lo que lamentablemente ustedes ven en la lámina, ¿no? Se dieron situaciones de discriminación, de grave discriminación, lamentablemente por razones de género, ¿no? En este caso, este grupo pues de mujeres transexuales que salieron además a comprar los días en que las autoridades habían decretado que salían las mujeres, fueron detenidas por los policías, quien de manera, no sé cómo decirlo, adrede, les pidieron la identificación y luego de eso las llevaron a la comisaría. Y en unos casos como este, lamentablemente, ya de una suerte de mofa y les hicieron hacer ejercicios, ¿no? Y esto fue noticia internacional. Ahora, ahí llama mucho la atención lo siguiente, ¿no? La medida restrictiva de la libertad nacía y se producía además sobre la base del género. Es decir, la libertad personal se va a ejercer para hombres lunes, miércoles y viernes, para mujeres martes, jueves y sábados, si no me equivoco, era así. Entonces, en este caso, las mujeres transgénero tendrían que salir en el horario que les tocaba a las mujeres. ¿Quién verificaba si eran hombres o eran mujeres? Era el funcionario, en este caso el policía, el militar, ¿no? La autoridad. Lo que dijo el ministro de Interior es, ellos no tendrían que verificar nada, simplemente fijarse en la fisonomía. Pero claro, el documento nacional de identidad es el documento de identificación por excelencia. Entonces, lo que muchas autoridades, muchos policías y militares tomaron en cuenta se atribuyeron esa función de poder vigilar y supervisar, además, el cumplimiento de este dispositivo a partir del DNI. Y yo me pregunto, si venía pues otra persona a inquirirle, decirle, pero ¿por qué usted está haciendo eso, señor policía, señor militar? Él podría decir, pero yo estoy verificando lo que dice el documento nacional de identidad, que es el documento por excelencia de identificación. En ese contexto, esta medida que establecía salidas diferenciadas de varones y mujeres, desde mi punto de vista, carecía de razonabilidad y de proporcionalidad. Y de hecho, eso fue lo que pasó, y finalmente el gobierno dio un paso atrás para poder decretar después que el estado de cosas anterior, ¿no? Finalmente que no importaba el sexo y que la idea es que cada familia se proteja a sí misma, ¿no? Como se advierte entonces, existen varios casos en los que se ha vulnerado, se ha restringido el derecho a la libertad personal, pero en este caso concreto, como les comenté, verificar los dos requisitos. Primero, el tipo de medida. ¿Qué norma es la que sustenta esta medida restrictiva de la libertad? Y finalmente, si es razonable y proporcional. Como hemos visto, desde mi punto de vista, y salvo mejor parecer, esta restricción carecía de razonabilidad y proporcionalidad. Pero no es la única. Ahora tenemos otra a continuación. Este en realidad es muy importante y llama mucho la atención por lo siguiente. Eh, Inclusive eso me ocurrió a mí
en la mañana cuando fui a comprar. Yo salí a comprar temprano al supermercado y me llamó la atención que cuando estaba en la cola, ¿no? Guardando la distancia social para comprar, me doy con la sorpresa que todos tenían guantes y yo no tenía. Y en eso me informan que había salido un decreto supremo que exigía la obligatoriedad de los guantes. Muy bien. Eh, Más allá de, de si científicamente o no el uso de guantes era adecuado o no, lo que a mí me llama la atención y comparto con ustedes es lo siguiente. En un decreto supremo que estableció esta restricción para ingresar, además, como un elemento obligatorio para poder ingresar a hacer compras, que tiene evidentemente injerencia en el ejercicio de la libertad personal, fue dictado mediante un decreto supremo que al día siguiente fue modificado mediante una fe de ratas. Como ustedes pueden ver en la lámina, el Decreto Supremo 083-2020, en el artículo 5 señalaba, en los bancos y otras entidades financieras se permite un aforo no mayor del 50%. Además, se exige para el ingreso desinfección previa y el uso obligatorio de guantes y mascarillas, así como mantener una distancia social no menor de 2 metros. Bueno, la fe de ratas que se dio fue modificar no solamente el uso de guantes, sino también la distancia social no menor de 1 metro. Y acá viene el tema de la norma, ¿no? Es interesante. Las medidas, evidentemente, la declaración de emergencia y las restricciones a la libertad personal están previstas, pues en un estado de emergencia están previstas en la Constitución. Pero claro, este tipo de medidas que se regulan mediante decreto supremo y además se corrigen mediante otro decreto supremo y mediante una fe de ratas, sin duda desnaturaliza lo que es, ¿no? Este mecanismo que lo que único que busca es corregir defectos materiales. Ya está haciendo regulaciones de fondo. Esto en realidad también llama mucho la atención, ¿no? Como les digo, más allá de las observaciones que podamos tener, de cómo se ha llevado a cabo la gestión de esta pandemia que nos ha afectado a todos, lo que yo quiero rescatar con ustedes el día de hoy, que tiene que ver además con el ejercicio de la libertad personal, es cómo se han regulado las restricciones a nuestra libertad personal en todo este tiempo. En este caso llama la atención que el uso de guantes y la distancia social se haya regulado por una fe de ratas, fíjense ustedes, cuando las normas internacionales nos señalan que tienen que ser con normas con rango de ley. Bueno, en este caso estamos en una situación especial, como puede ser un estado de emergencia, y la Constitución le atribuye pues al Ejecutivo a poder regular estados de emergencia, pero en este caso una modificación tan grande como es el uso de guantes no lo puede ser a través de una fe de rata. Esto también, sin duda alguna, vulnera pues el derecho a la libertad personal. Y adicionalmente, comentarles, pues ustedes saben de las situaciones diferenciadas del estado de emergencia en diversas regiones del país. Se ha dicho, en efecto, que en ciertas regiones del país el toque de queda es a partir de cierta hora, que recién, bueno, del día de hoy se ha igualado para todos, pero hace unos meses no era así. ¿Cuál era la justificación que daba el gobierno? Bueno, hay una mayor cantidad de contagios en esa región, pero en realidad eso sí requería una mayor justificación. La mayor cantidad de contagios no necesariamente se debe al incumplimiento de la gente. Pueden existir otros factores que promuevan esa mayor cantidad de contagio. Entonces, ahí sí también considero yo existió una falta, digamos, de diligencia, una falta de razonabilidad para establecer esos toques de queda diferenciados. Porque si hablamos de incumplimiento, definitivamente nosotros acá en Lima debimos haber tenido mayores restricciones, tanto pues para las salidas como también para finalmente los horarios permitidos para circular. Se dan cuenta, entonces hay muchas cosas interesantes que inciden con el ejercicio de la libertad personal que estamos viviendo actualmente. Lamentablemente, con ustedes acabamos de hablar de dos cosas graves, creo yo, desde mi perspectiva, que no han respetado no solamente los requisitos, digamos, establecidos en normas internacionales, sino lo que me parece más preocupante, ¿no? No respeta ese criterio de razonabilidad y proporcionalidad que debe informar a toda medida
que restringe no solamente el derecho fundamental a la libertad personal, sino todo derecho fundamental. Bueno, comentarles también, como ustedes saben, la Constitución establece expresamente que tanto el habeas corpus como el amparo no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción, ¿no? Y que se pueden interponer este tipo de medidas, que lo que va a analizar son la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, justamente lo que estamos conversando. De hecho, yo tenía información, por ejemplo, en el caso de estas personas de la comunidad LGTBI que han sido agraviadas, ¿no? Por estos actos de ciertos malos funcionarios que habían presentado demandas pues, constitucionales, ¿no? Bueno, hasta acá, estimados doctores y doctoras, hemos visto una primera parte. Yo sé que hay muchos temas por discutir, hay muchas cosas por conversar, hay muchos temas que han quedado en el tintero, lamentablemente, por ejemplo, lo que son pues las medidas de flagrancia delictiva, los tipos de flagrancia existentes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas en realidad por conversar, ¿no? Pero dado el tiempo, en realidad hemos sido breves, hemos tratado de tocar además cosas de coyuntura, ¿no? Como lo que estamos viviendo en estas circunstancias con la emergencia sanitaria. Sin embargo, con total pues, confianza, les voy a brindar mi correo electrónico para que con total libertad puedan pues, formularme las preguntas y las interrogantes que puedan tener sobre este apasionante tema. Ahora vamos a ver el segundo tema que nos convoca rápidamente, lo que es la libertad de tránsito. Cuando hablamos de libertad de tránsito, doctores y doctoras, hablamos de un derecho fundamental que si bien está vinculado con la libertad personal, ojo, en realidad ha adquirido su propia autonomía. Y esto se ve no solamente a nivel internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. Es decir, la libertad de tránsito habla de la libertad de circulación, ¿no? En la Constitución, en el artículo 2, inciso 11, también menciona el derecho a elegir su lugar de residencia, de transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Muy bien. Y también instituciones del Estado, en este caso como la Defensoría del Pueblo, en un informe defensorial número 81, menciona que la libertad de tránsito implica la facultad que tiene toda persona de poder desplazarse libremente y con total discrecionalidad por cualquier lugar del territorio nacional con los límites establecidos por las leyes. Es importante porque en principio nosotros pues tenemos el derecho de poder circular libremente por cualquier pues lugar público, ¿no? Sin ninguna limitación. Evidentemente, como ustedes bien lo han notado, en este contexto de emergencia nacional, no solo la libertad y seguridad personales es un derecho restringido, sino también la libertad de tránsito, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la libertad de tránsito, el Tribunal Constitucional también tiene abundante jurisprudencia que ha pues definido muy bien el contenido de este derecho fundamental, ha establecido límites y además ámbitos muy interesantes, ¿no? De los cuales vamos a comentar brevemente. En primer lugar, en esta sentencia, el tribunal pues ha señalado que el derecho a libertad de tránsito reconoce que todo nacional o extranjero con residencia establecida puede circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio, ¿no? En tanto cuenta con capacidad de autodeterminación. Ahora, como todo derecho fundamental, la libertad de tránsito o locomoción también tiene límites. Esos lo hemos visto que la propia norma fundamental en el artículo 2, inciso 11, establece pues límites expresos, ¿no? Mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad, como también el caso pues de los estados de emergencia, ¿no? Ahora también hay límites implícitos, que en realidad se refiere a límites que nacen a partir de la concurrencia de otro derecho fundamental, ¿no?
Estas limitaciones establecidas en el artículo 2, inciso 11 de la Constitución, básicamente son tres. Razones sanitarias, que tienen que ver, pues, evidentemente, con razones de salubridad, cuando existen pestes, epidemias y otras enfermedades contagiosas, que es lo que estamos viviendo actualmente. La emergencia sanitaria del COVID-19 tiene que ver con razones, pues, con una epidemia, con una pandemia, ¿no? Evitar, pues, el contagio con otras personas ha generado que exista, pues, una justificación razonable de nuestra libertad de tránsito, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos circular. En el caso de las razones jurisdiccionales, se refieren a aquellas que se sustentan, evidentemente, en una orden judicial de impedimento de salida del territorio nacional. Por ejemplo, en procesos judiciales, los mandatos de impedimento de salida del país, ¿no? Estos casos, pues, especialmente en esta coyuntura de procesos, por el caso Odebrecht, hay muchos ex políticos, ¿no? Funcionarios, a los cuales, si bien no se les ha impuesto una prisión preventiva y tampoco una comparecencia, no pueden salir del país por esta medida judicial de impedimento de salida del país, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de razones de extranjería, estamos hablando de situaciones concretas destinadas a evitar que un extranjero ingrese al territorio nacional o continúe residiendo, ¿no? Que tiene que ver con la aplicación de la propia ley de extranjería. Ahora bien, cuando hablamos de la libertad de tránsito, en principio hablemos entonces de que este derecho fundamental se ejerce de manera indubitable en las vías de uso público. Cuando hablo de libertad de tránsito, hablo de la posibilidad de que pueda circular sin ningún impedimento en vías de tránsito público. Me refiero a avenidas, calles, veredas, puentes, plazas. No existe limitación en principio para la libre locomoción. Tampoco tengo que pedir autorización al Estado ni ante ningún particular, porque se presume que la vía pública pertenece a todos. Eso es muy importante, especialmente en ciertos contextos, por ejemplo, en los que se califica, por ejemplo, bueno, en verano, ¿no? Determinadas playas se aluden, pues, a playas de carácter privado, con realidad son, pues, de dominio público y no habría ningún conveniente para poder acudir a ellas. También determinadas zonas residenciales, ¿no? Esto evidentemente tiene que ver también con algo que el Tribunal Constitucional ya ha analizado, ¿no? El caso de las rejas, este famoso caso de las rejas. Ustedes se acuerdan, hace algunos años, no hace muchos años atrás, en realidad circular por la ciudad, pues no había ningún inconveniente en cualquier parte de la ciudad. Luego, justamente a raíz del crecimiento de la delincuencia, ¿no? De los robos a mano armada, es que han surgido este tipo, pues, de mecanismos de defensa ciudadana, como son la instalación de rejas, ¿no? Que además ya abundan en toda la ciudad. Ahora, ante esta situación, evidentemente, pues, el tribunal tuvo que, pues, hacer un análisis, ¿no? Y finalmente señaló en su jurisprudencia, como la que se cita en esta lámina, que estos dispositivos de seguridad y control en las vías públicas en realidad es razonable y final garantiza el bien jurídico de seguridad ciudadana, siempre y cuando cuenten con una autorización previa de la autoridad competente y resulte razonable y proporcional. Cuando hablamos de autorización previa, este requisito es muy importante. Esto tiene que ver con el hecho de que si hay vecinos que quieren instalar una reja, un dispositivo de seguridad en una vía pública, tendrían que haber pedido el permiso respectivo previamente a la autoridad, en este caso al alcalde de dicho distrito, de dicha circunscripción. Y que además este pedido finalmente haya sido aceptado, haya sido concedido. Y lo segundo, que también es un tema que ya lo hemos conversado anteriormente, este mecanismo de protección tiene que ser razonable y proporcional. Por ejemplo, que esté cerrado a las 24 horas del día no es para nada ni razonable ni proporcional. Imagínense ustedes, y también ha pasado, situaciones de emergencia, que ambulancias o carros de bomberos tienen que pasar por una avenida y lamentablemente, o por una calle, y esta está cerrada y está clausurada y no hay ningún vigilante que pueda abrir la puerta. Eso no es ni razonable ni proporcional, ¿no? Cuando hablamos ahora de las
Ahora, bien, hemos hablado de las vías de uso público, de estos mecanismos de seguridad. Tenemos que hablar también que el derecho a la libertad de tránsito también se ejerce en vías privadas de uso público. ¿A qué me refiero con esto? Hay determinadas vías, determinados ámbitos que, si bien no son de carácter público, ojo, sí pueden finalmente permitir, al menos de parte del dueño, eh, cierta compensación, en el sentido de que eh, el uso de este dominio, de este ámbito de dominio público, sí puede ser cedido a terceros, siempre y cuando se garantice el derecho a la libertad de tránsito. Básicamente me refiero a las servidumbres de paso. El Tribunal Constitucional ha desarrollado ya esta jurisprudencia en el sentido de que la libertad de tránsito también se pueden ejercer en vías privadas siempre y cuando en esta vía privada existan servidumbres de paso. Por ejemplo, ¿esto cuándo se produce? Imagínense ustedes, esto se ve especialmente en áreas donde existen terrenos, ¿no? Terrenos adyacentes, ¿no? Uno es propietario de un terreno adyacente, pero para poder salir, digamos, a una vía principal, necesariamente habría que pasar por el terreno contiguo, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que se tendría que haber, que tendría que existir previamente para hablar del ejercicio de la libertad de tránsito es la existencia de una servidumbre de paso, que es una figura civil. Hay un predio sirviente, como ustedes bien saben, que se tiene que constituir, evidentemente, de acuerdo a los requisitos de ley, y que además el dueño tiene que consentir en la constitución de esta servidumbre, ¿no? ¿Qué cosa ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a esta jurisprudencia? El tribunal ha reconocido, en efecto, que se puede vulnerar el derecho a la libertad de tránsito cuando se niega esta libertad en la circulación en una servidumbre de paso. Pero eso sí, es un requisito indispensable que se haya acreditado la existencia de esa servidumbre de paso. ¿Por qué? Porque lo que hace el Tribunal Constitucional es reconocer el ejercicio de un derecho fundamental. Pero el tribunal no va todavía a reconocer la existencia de una servidumbre civil. Eso en realidad corresponde a otro ámbito, corresponde a otro fuero, corresponde a la vía civil. Lo que hace el tribunal finalmente es garantiza y reconoce si se ha vulnerado un derecho o no. Pero en este caso, para hablar de la libertad de tránsito respecto de una servidumbre de paso privada, tendría en principio que haberse reconocido previamente en el ámbito civil la existencia de esta servidumbre, ¿no? Y bueno, para finalizar, dada la hora, quisiera comentar con ustedes que entre las diversas aristas que pueden existir en el derecho a la libertad de tránsito, el tribunal también ha señalado que la libertad de tránsito también se vulnera cuando se impide ingresar o salir del domicilio, cuando se impide el uso de los ascensores en el mismo, ¿no? Los ascensores en principio son pues de dominio común, ¿no? Son vías comunes, son bienes de dominio común. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Habían habido muchos casos en los cuales, por razones de pago, de otros servicios, etcétera, a ciertos propietarios se les ha negado el uso de del ascensor, ¿no? Imagínense ustedes, viven en el piso 15, en el piso 20 y no pueden finalmente subir por el ascensor, sino subir por las escaleras. Evidentemente, esa situación sí restringiría el derecho a la libertad de tránsito, porque es una facilidad esencial que utilice este ascensor para poder movilizarse, ¿no? Entonces, el tribunal también en ese ámbito, en el uso de bienes comunes que finalmente permiten el ingreso o salida del domicilio, es que ha dicho que se garantiza la libertad de tránsito. Bueno, doctores, doctoras, eso sería todo de mi parte. He tratado de hacer pues una exposición breve dado el tiempo. Espero haber tocado temas de interés suyo. Si tienen alguna duda, algún comentario o alguna inquietud, no duden por favor en escribirme a mi correo electrónico, que con gusto voy a brindar. Y finalmente pues agradezco mucho su atención. Muy grato comunicarme con ustedes nuevamente. Quisiera agradecer en forma muy especial la excelente exposición que ha llevado a cabo
el profesor Carlos Villarroel Quinde, sobre un tema bastante importante, que es el relacionado con la libertad personal y además también con la libertad de tránsito. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales, le expreso entonces nuestro agradecimiento. De otro lado, quería acotar respecto al tema que hoy día hemos revisado, mi recomendación que dirijo a la directora de eventos académicos, la doctora Susana Tábara, que se alcance a los alumnos 3 documentos que desde mi punto de vista son importantes, independientemente de otros varios que pueden haber. Uno es el informe de la Comisión Interamericana del año 2013 sobre prisión preventiva. 2 es el informe de la misma comisión del año 2017 sobre prisión preventiva, pero ya haciendo una evaluación de las recomendaciones que hizo el 2017 y si las mismas han sido implementadas o no. Informes en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sumamente dura al señalar que existe un uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva en los países de la región, llegando inclusive a afirmar en términos bastante, digamos, categóricos, que este uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva es una muestra, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del fracaso de la administración de justicia de los países de la región. No habla únicamente de Perú. Esos 2 documentos me parecen importantes porque les van a brindar a ustedes una visión desde, digamos, la justicia supranacional de esta figura de la prisión preventiva. De otro lado, también hay un documento importante que le pediría a la doctora Susana Tábara que coordine con el magistrado José Luis Ardón de Taboada, que es nuestro representante ante la Comisión de Venecia sobre prisión preventiva, que hace un análisis de lo que es la prisión preventiva y de cómo se aplica en otros países. Y ahí se puede notar que existe esta figura en otros países, pero los plazos de la prisión preventiva y las causales de la prisión preventiva son distintos y sobre todo los plazos son muchísimo más cortos. Luego, en cuanto a la prisión preventiva, pues hay 2 líneas de debate, como ustedes comprenderán, ambas muy respetables. Una que se detiene en el carácter preventivo únicamente de la prisión y hace énfasis en eso, y otros que dicen, bueno, así sea preventiva la detención, equivale a una privación de la libertad y a la persona solamente se le puede privar de la libertad después de un proceso judicial, salvo casos excepcionalísimos, ¿no? de alta peligrosidad, de delitos de lesa humanidad, de narcotráfico, de terrorismo, etc. Y entonces hay 2 vertientes, unos que defienden la prisión preventiva y otros que cuestionan la prisión preventiva. Les vamos a brindar los elementos de juicio esbozados por cada una de estas, digamos, 2 corrientes para que ustedes, como es natural, queridos alumnos, asuman un criterio y asuman una posición determinada. En cuanto a la libertad en general, hay una serie de sentencias importantes del Tribunal Constitucional y convendría, si fuera posible, con el apoyo del profesor Carlos Villarroel, que les pudieran alcanzar una relación de las más importantes, con el link de ubicación, para que ustedes, los que tienen interés, puedan ingresar y puedan investigar sobre los alcances de cada una de esas sentencias. No olvidemos que el Tribunal Constitucional, aparte de ser el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, y esa es una labor importantísima, que a veces no se comprende y se dice, pero ¿por qué el tribunal toma tal decisión? Y no se entiende que nosotros estamos para garantizar
que los derechos fundamentales sean respetados, sean vigentes. Pero además de eso, y de ser, digamos, el guardián de la primacía constitucional frente a normas inconstitucionales, es el supremo intérprete de la Constitución. Y como tal, va estableciendo los contenidos de las diversas instituciones, normas, derechos, principios, valores que comprende el sistema constitucional peruano y específicamente están consagrados en la Constitución vigente. Y entonces hay abundante material sobre cómo el tribunal observa cada una de estas figuras o instituciones, ya sea de derecho sustantivo o procesal, que tienen que ver con la problemática de la libertad de la persona. Es un tema obviamente opinable, pero es un tema muy importante. Y yo me he permitido dirigirles unas palabras para que ustedes tengan en cuenta esto y sobre todo se les brinde los insumos necesarios. En esa línea le reitero una vez más a la directora, la doctora Susana Tábara Espinosa, que a través del aula virtual les alcance todo ese material. Que les va a permitir a ustedes tener un conocimiento mucho más detallado de este problema. Hago hincapié en la libertad porque es un derecho que hace al núcleo del Estado constitucional. Y hemos dicho nosotros en varias sentencias que una privación de la libertad es la última ratio, es decir, es la última medida que un juez debe dictar cuando observa que no pueden operar ninguna otras medidas, sobre todo en el ámbito de la prisión preventiva. Es decir, si no cabe una limitación de salida del país, si no cabe una comparecencia, si no cabe la colocación de grilletes, si no cabe una detención domiciliaria, o sea, si esas posibilidades no son procedentes, recién ir a la prisión preventiva. Pero se observa que no es lamentablemente así y gran cantidad de internos en los penales están en una condición de internos sin sentencia y en algunos casos sin denuncia, sin proceso, sin sentencia y sin condena. Y son un altísimo porcentaje de la población carcelaria, que además atraviesa por una serie de situaciones denigrantes a la naturaleza humana y los hemos señalado en esta última sentencia sobre la problemática penitenciaria, habiendo declarado un estado de cosas inconstitucional. Es decir, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta, porque un Estado constitucional que no es capaz de defender los derechos fundamentales y sobre todo a través de las personas distinguir entre lo que es el derecho afectado y lo que es lo que aparece muchas veces en los medios, en los cuales se condena a personas sin que exista un juicio. Es decir, en el imaginario popular, que no es de, digamos, de expertos en la materia, aparece una persona ya como condenada, cuando esa persona recién está siendo investigada para que el fiscal recién elabore su denuncia y vea si hay delito o no y en qué términos plantea su denuncia y el imputado se pueda defender, etc. Pero ya en el imaginario popular, tal persona está condenada. Y eso, para mí, lo digo con todo respeto, me parece que no puede prosperar en un Estado constitucional, en donde debemos entender que todos tenemos derechos y esos derechos deben ser respetados. Y por lo tanto, me permito sugerirles, aquellos que quieren investigar más o que quieren seguir una maestría, etcétera, este es un tema de mucha actualidad en el mundo peruano contemporáneo. El rescate y la defensa de la libertad física, de la libertad personal, como un derecho fundamental. Ello independientemente de los otros derechos que están comprendidos dentro de ese gran derecho, digamos, que es la libertad individual. Porque no nos olvidemos que el habeas corpus protege la libertad individual, pero la libertad individual es un derecho continente que comprende un conjunto de derechos. ¿Cuáles son los que aparecen en el artículo 25 del Código Procesal Constitucional? Que hay una relación de derechos enunciativa y una apertura hacia la incorporación de nuevos derechos.
También me permito, y con esto termino, sugerir que se les alcance la sentencia que detalla la tipología del habeas corpus, porque esa sentencia les va a permitir ubicarse en qué habeas corpus están, ¿no? Y hay hasta, si mal no recuerdo, 7 u 8 tipos de habeas corpus. Bien, eso nomás quería decirles, los invito a que sigan con nuestras clases y en cualquier momento estamos nuevamente con ustedes. Buenas noches, muchas gracias.